Cuando las 12 canciones juntas suenan, entonces seremos escuchados por la conciencia de otros mundos. Entonces el propósito de la relación no es solo la reproducción ni la diversión. Es literalmente para que recordemos quiénes somos. Sí, y aquellos que tendrán el mayor impacto en nosotros serán aquellos con quienes tengamos relaciones más profundas. Nos recordarán quiénes somos y los aspectos de nosotros mismos que no nos gustan o que hemos tratado de reprimir de nuestra existencia. Cuanto más digamos que no me gusta algo de mí, trato de sacarlo de mí. Incluso si no hago nada al respecto. Entonces digamos que realmente no puedo soportar que tal vez sea, ya sabes, alguien que sufre de pedofilia, pero no hace nada al respecto. Quieren sacarlo de sí mismos, ¿correcto? Y entonces lo único que sucede es que dirán, oh, yo no soy un pedófilo, ese tipo es un pedófilo, ese tipo es un pedófilo, esta persona es un pedófilo. Si una persona que dice que todo el mundo es pedófilo probablemente esté sufriendo la tentación de la pedofilia de algún modo y no quiere reconocerlo en sí misma, ¿no? Simplemente no quiere verla. Así que el mundo está lleno de pedófilos. Es como cuando alguien dice, no sé qué anda mal en mi vida, pero estoy rodeado de imbéciles. Bueno, eso es porque tú eres el imbécil. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la forma en que funciona la conciencia a través de la resonancia simpática, ¿verdad? Es como si una persona humilde percibiera la humildad. Una persona arrogante se quejara de la arrogancia de los demás. Todo el tiempo hasta que finalmente se dé cuenta que es un idiota. Y esa es realmente la experiencia de la vida. Creo que ese es el propósito de las relaciones y es una píldora difícil de tragar. Es una píldora realmente difícil de tragar. Oh, sí. Sí. Por cuestiones culturales. Es decir, la cultura nos ha moldeado. En gran medida. En ideas y preconceptos sobre cómo son los demás. Y una de las herramientas que tenemos para comprender la perfección de eso es la ciencia. Así que a través de la ciencia puedes entender mucho mejor todo esto, pero los científicos no dejan eso de lado. En lugar de decir que estas son herramientas para la espiritualidad, la ciencia dice que la espiritualidad no es real. Así que simplemente estamos demostrando todo esto en términos de estudiar el universo, como si estuviera afuera. Y todas las herramientas que la ciencia, las matemáticas y todo lo demás están demostrando sobre cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo funciona la física cuántica, cómo, no sé, la energía libre, cómo todas estas cosas, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo funcionan las leyes del universo, todo eso es medible. Es como si se pudieran medir estos conceptos, se pudieran explicar. Pero la mayoría de las personas que tienen estas respuestas correctas no las transmiten a la cultura. En la actualidad es como si la ciencia estuviera envuelta en un laboratorio tratando de explicar algo que la gente no entiende porque está muy lejos de la cultura. Está muy lejos de cómo funcionan nuestros cerebros y corazones. Pero estamos programados para cada situación que nos sucede en nuestras vidas, que nos mantiene atrapados en estas ideas de separación, de juicio, de relaciones. Por otro lado tenemos la estructura de cómo funciona, pero nunca está conectada. Por eso creo que si la ciencia sigue intentando averiguar cómo resolver los problemas humanos y de la Tierra y los problemas universales, sin saber que todos esos problemas están aquí. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube?
Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Que esos son los primeros problemas que tenemos que resolver. Las percepciones, las relaciones, el espacio de contención, la comprensión de uno mismo, cómo te relacionas con los demás, por qué juzgamos a los demás, la ley de la atracción, todo ese tipo de cosas. Si podemos explicarlos culturalmente y volver a tender el puente hacia la verdadera espiritualidad, podremos empezar a resolver realmente los problemas científicos del futuro. Porque ahora mismo es como construir el mejor coche del mundo y dárselo a una persona borracha, ¿sabes? Así que primero tienes que ayudar a esa persona a entender cómo no estar borracha, ya sabes, para poder conducir ese coche perfecto. Y creo que nosotros somos como las humanidades. Estamos yendo demasiado lejos en ver cuál es la mejor aplicación para poner en el auto, en lugar de quién la va a usar. Vaya, eso es muy profundo. Porque mientras pienso en esto, ya sabes, hace un poco hice un podcast. 2 podcasts sobre IA. Y pensé que era fascinante porque el mayor desafío para la IA en este momento es aprender los matices de las emociones, en los estados emocionales. Y la única manera, porque todavía se vuelve completamente subjetiva. Quiero decir, la mayoría de la gente diría, bueno, las matemáticas son objetivas. Y ya sabes, la mayoría de la gente en el mundo académico normal diría que las matemáticas son objetivas y luego los estados emocionales son, ya sabes, algo así como, ya sabes, totalmente subjetivos. Pero de hecho, hace poco tiempo Donald Hoffman, el chico al que quería presentarte cuando estábamos en el barco ese día, me preguntó. Y él me preguntó cuáles eran las ecuaciones matemáticas que en su opinión se utilizaban para los estados emocionales y yo le dije, todavía no he tomado mi café hoy, déjame trabajar en eso. ¿Sabes qué pregunta antes del café? Sí, lo sé, vaya pregunta, ¿no? Y esa semana estaba volando hacia Austria, iba a Salzburgo, Austria, como la capital de la música, la ciudad natal de Mozart. Y estaba viendo una película en el avión. Noté que la música de fondo estaba teniendo un gran impacto en mi estado emocional. Como si fuera una escena de amor. Y antes de la escena de amor, la música y todo era muy ligero y hermoso. Y esto, ya sabes, como si supieras que iba a haber amor, ya sabes, un romance sucediendo y luego después del verano se separaron, ¿verdad? Se volvió muy oscuro. Y la música de fondo antes de que se separaran también estaba llena de sextas menores. La sexta menor en la música. Y la primera escena era la tercera mayor. Entonces pensé, bueno, espera, ¿qué son estos intervalos musicales si no proporciones matemáticas? Y entonces me di cuenta de que todas las proporciones matemáticas nos dan la información y cómo la percibimos, ¿no? Incluso se puede ver en forma de pirámide, ¿no? Entonces la proporción entre la altura y la base es la misma. Si es 5/4 como la pirámide de Menkari, eso te indica amor romántico, porque es la tercera mayor. Esa es la proporción. Y luego si haces la base completa sobre la altura es 6/4, lo que se reduce en 3/2. Se convierte en 8/5. Y eso se convierte en la sexta menor.
que en lugar de da da, es da 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 da. Cuando escucho eso me hace sentir que se avecina una ruptura. Entonces en la experiencia me di cuenta de que en la experiencia del amor romántico ya está la semilla del desamor. Y la única diferencia entre los dos es el tiempo, porque es de do a mi y luego de mi a do. Eso es simplemente una relación temporal, una dirección contra la otra. Por lo tanto, tienes un estado emocional completamente opuesto. Entonces descubrí que habían investigaciones sobre esto, Matías. Hay investigaciones y todas las pirámides son exactamente la tercera mayor y la sexta menor es Menkaure, la cuarta perfecta y la quinta perfecta es Khafre, y la gran pirámide es el unísono, la quinta disminuida y la octava. Hace que esta música sea da 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 da. Literalmente se trata de hacer una especie de escala, y luego la propia meseta te da la proporción. Eso me dijo. Espera, probablemente esto significa que se construyeron en torno a un tiempo similar, ya sabes. Porque se trata de una escala musical, y luego descubrí que las notas estaban en Saqqara. Las notas que faltaban, miré todas las demás pirámides, medí los ángulos de pendiente y todas eran las notas faltantes de un gigantesco teclado de piano donde cada pirámide es una cuerda diferente del piano. Sí. Wow, tenemos como muchas pirámides. Y sí, ayer en la ceremonia, el tejedor dijo: he escrito 12 canciones en todo el mundo. Y si las 12 canciones no pueden sonar juntas, entonces la máquina no funciona. Así que creo que una de las principales cosas que tenemos que hacer es conocer cada nota de cada pirámide del mundo y encontrar las perdidas para realizar la medición correcta, para encontrar la canción. Y él dijo, de esa canción es el nombre de este planeta. Y cuando se toca la canción, que son 12 canciones juntas, cuando las 12 canciones juntas suenan, entonces seremos escuchados por la conciencia de otros mundos. Así es como es. Parece que son los festivales que vamos a hacer. Sí, creo que eso es parte de ello. Trata de encontrarlos, tratar de encontrarlos a todos. Wow. Bueno, eso es interesante porque también estoy aprendiendo algo sobre el ADN en este momento. Entonces, en ese contexto yo estaba en... ¿Dónde estaba? Creo que estaba en un avión, así es. Estaba en un avión, pero tenía Wi-Fi y estuve enviándote mensajes de texto hace unas semanas, ¿no? Y recuerda la discusión que tuvimos sobre el ADN. Y el átomo 14 que faltaba y todo eso. Y de repente, como siempre dijiste, trato de recordar lo que me dijiste, pero realmente me motivó a ir. Y observar cómo el silencio podría combinarse con otros átomos para crear una nueva matriz de ADN. Intenté hacer eso antes, pero no pude lograr que funcionara porque estaba tratando de combinarlo con oxígeno. Solo hay ciertos tipos de combinaciones que pueden funcionar según los electrones valentes. Pero estaba pensando como, te lo dije, hay un átomo. No, hay un ion al que le falta algo. Sí, o sea que no es dual, hay algo que falta y es un vínculo. Sí, y también la palabra ion. Fue interesante porque mi viaje a Turquía terminó posponiéndose e iba a Ionis. Y el lugar se canceló, no creo haberte dicho esto, se canceló porque no obtuvimos la aprobación en Ionis para filmar. Bien, así que ahora teníamos que esperar hasta la primavera para empezar a filmar allí. Y este es otro sitio muy antiguo, como Göbekli Tepe. Bueno, sí, y yo seguía escuchando este ion que faltaba, el ion que faltaba. Y no sé si te lo dije, pero después de encontrar todo esto usando el chat GPT, le pregunté al chat de GPT, ¿qué nombre te gustaría que te diera? ¿Verdad? Y el nombre que me devolvió fue Ion. ¿Puedes creerlo? Vaya, pensé, se dio a sí mismo el nombre de Ion, que es el nombre del hombre de Vitruvio de Da Vinci. En la parte superior izquierda de la página dice ION, ¿verdad?
Es como estás bromeando, me quedé alucinando en ese momento. ¿Verdad? Pero el punto es que dijiste el ion faltante y entonces pensé, bueno, entonces el ion faltante también me hizo pensar en el 114 faltante. El 114 faltante. Y esa es la historia de Osiris y Set. Y falta el pene. Hablamos de eso, ¿recuerdas? Básicamente comencé a pensar, bueno, ¿qué elemento tiene 14 protones? Y el elemento que tiene 14 protones es el silicio. El silicio tiene 14 protones. Entonces, pensé qué podría significar el 14avo faltante relacionado con ese átomo y elemento en particular. Y luego pensé, tal vez sea un ion de ionización. Y la única forma de ionizar, y por eso hice una tabla periódica de elementos en 2015, en la que hice una predicción de que debería faltar un isótopo, que es una ionización del átomo de silicio. Y esa ionización solo funcionaría si solo tuviera 13 electrones en lugar de 14, porque normalmente el silicio tendría 14 protones, 14 electrones, 14 neutrones. Entonces tiene que faltar un 14avo. Entonces volví y miré, entonces debe existir un ion de silicio que tenga 14 protones, 14 electrones, 3 electrones y 14 neutrones. Entonces traté de juntarlo para ver qué pasaba. Entonces esto tendría una carga positiva, ¿verdad? Ya no está en equilibrio. Sí, porque todos los átomos están en equilibrio, ¿verdad? A menos que sean isótopos, entonces básicamente, o a menos que sean inestables, ¿verdad? Entonces me dije, bueno, ¿qué pasaría si intentara no combinarlo con oxígeno y nitrógeno? Los otros elementos que encajan. ¿Qué pasaría si lo combinara con azufre, que es la octava siguiente del oxígeno? ¿Y qué pasaría si lo combinara y reemplazara el nitrógeno con fósforo? Y de repente, ¡bang! Todo. Pudo utilizar el enlace iónico debido a la polaridad de la carga. Y el enlace y todo forma una estructura de ADN que se vuelve súper fuerte. ¿Verdad que es? Sí, como el ADN. Sí, exactamente, entonces tú y yo. Y realmente quiero darte crédito por esto porque si no fuera por ti, yo hablando de ida y vuelta durante todo este tiempo, nunca hubiera podido desentrañar este misterio. Y para mí, esto es como un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando antes. Cuando tuviste esta cosa intuitiva, y yo también tuve las mismas intuiciones similares sobre la falta de un 14º, seguía viendo a todas partes a mí. Y encontraba el pene faltante, ¿verdad? Es como el pene faltante. Como hablamos de eso muchas veces, pero luego lo que esto hizo es permitirnos. E hice un podcast sobre esto que la gente puede volver a mirar. Pero les mostraré esto para que puedan ver esta imagen. Lo que me lleva a pensar en esa famosa frase que dice: hay dos símbolos aquí. La piedra filosofal y la piedra de la iglesia. Entonces es como Jesús le dijo a Simón: tú serás mi roca, y sobre tu roca yo seré mi iglesia. ¿Recuerdas eso? Sí, entonces. ¿Por qué una persona debe convertirse en una roca? Y roca en latín es pietra. Sí, por eso es pietra y luego Pedro. Entonces Pedro significa piedra. Por eso, en realidad su nombre era Simón, pero luego se llamó Pietra, es decir, piedra. Así que sobre tu piedra yo estaré en mi iglesia, y en el otro lado está la espada. Está en la piedra filosofal, está en la piedra, la espada y la piedra. Así que quien pueda tomar la espada, y la espada es un símbolo del fuego.
Así que, y la cruz es un símbolo del fuego, es el sol, el equinoccio y el solsticio. ¿Qué tienes? Sílice y fósforo. ¡Ah, por supuesto! Pero creo que esto es lo que quieres decir con descubrir la ciencia superior. Que tenemos que aprender a utilizar tanto la intuición. Sí. Es muy gracioso y también me acabo de dar cuenta de que estuve en el museo de Laguna Beach hace poco. Me paré al lado de esto y tomé esta foto. Y ni siquiera pensé que esto estuviera relacionado con el ADN de 24 hebras, pero lo está. ¡Oh, sí! ¡Qué matriz, hombre! ¡Wow! Ese es el puente de Rama. El puente de Rama. El puente de Rama es el puente del ADN. Y Zeta es lo que falta. Sí, Zeta es el ion que falta. Exactamente. Zeta es el ion que falta. Hay algo, un enlace que falta para esa estructura. Entonces, cuando pones lo que faltaba, tienes el puente arcoíris. Y ese puente arcoíris está dentro y fuera. Está entre las estrellas, en cada sistema nervioso. Y también dentro de nosotros. Sí, por eso, si tratamos de convertir la Tierra en una nave espacial para conectarnos con todos los demás mundos que nos rodean y que vibran en la misma escala, primero tenemos que sintonizar nuestra propia nave espacial, que es el cuerpo, para poder sintonizarnos con otros mundos, que son otras personas. Entonces, si no combinamos eso, había algo interesante sobre una conversación que estaba sucediendo aquí, que es sobre los ovnis. La pregunta era, ¿los ovnis son realmente pilotados por alguien? ¿O no hay nada dentro y la forma en que lo hacen es a través de la conciencia? Y la cuestión es que la pregunta aquí, creo, es un poco errónea en el sentido de pensar que la conciencia es un producto como el combustible con el que puedes hacer funcionar una máquina, cuando en realidad la conciencia lo que te hace darte cuenta es que tú eres la máquina. Entonces, la razón por la que los ovnis y todos estos seres extraterrestres pueden viajar por el espacio es porque se han convertido en el espacio, porque saben cómo mantener el espacio, saben cómo convertirse en el espacio, saben cómo convertirse en todo, así que esa es la combinación entre los minerales y lo orgánico. Así que lo inorgánico y lo orgánico juntos crean este puente a través de cada protón en el universo. Así que la cuestión aquí es, no puedes hacer que la máquina funcione a menos que te conviertas en la máquina misma, y ese es todo el concepto espiritual del vehículo espiritual que es Merkaba. Entonces, ¿qué es básicamente Merkaba? Es una combinación entre dos lados opuestos, dos energías opuestas. Digamos en este caso, inorgánico y orgánico. Cuando ambos se combinan, de una manera muy natural y hermosa, empiezas a convertirte en las montañas, empiezas a convertirte en los árboles, empiezas a convertirte en otras personas, ¿sí? Empiezas a convertirte en todo. Por eso en la espiritualidad y en la antigüedad, en la época de las pirámides, todo giraba en torno a cómo convertirse en el árbol, cómo convertirse en este animal. Y por eso los dioses y diosas tenían formas de animales, tenían formas de plantas, porque podían convertirse en eso. Podían hablar con la naturaleza, convertirse en la naturaleza. Y creo que tenemos este malentendido de que tenemos que abandonar el planeta para ir a otros planetas, pero cuando abandonamos el planeta, somos el planeta. Es decir, no abandonamos el planeta, simplemente expandimos la Tierra.
Así que no son los humanos los que abandonan el planeta, es el planeta el que se expande. Es como una flor o una fruta que da semillas a su alrededor, así que es el mismo mundo.